Hey, ¿cómo estáis? Bienvenidos otro día más a mi canal. El vídeo de hoy es la segunda parte de cómo realizar un videoclip musical paso a paso. El anterior vídeo os mostraba cómo hice yo la preproducción del primer videoclip que grabé, que si no los habéis visto, os dejo por aquí el anterior vídeo en el que hablo de toda la preproducción muy detallada y también del videoclip que realicé, que si no lo has visto todavía, pues tienes que verlo. En este vídeo os voy a mostrar todo el proceso de producción, es decir, cómo grabé y también actué a la misma vez. También os voy a mostrar un análisis muy detallado de cada escena. Es decir, vamos a ir viendo el videoclip paso a paso y os voy a mostrar cómo el lenguaje audiovisual puede ayudar mucho a la parte narrativa de la historia. Y gracias a este lenguaje audiovisual podremos transmitirle un mensaje al espectador que nos está viendo, pues mediante diferentes tipos de plano, la angulación de la cámara, el sonido, la composición, la profundidad de campo, etc. Vale, pues ya tengo aquí mi ordenador y vamos a empezar a ver el videoclip y analizarlo todo muy bien. Esta es la primera escena que empieza con un fundido. Todo parece normal y se nos presenta a la protagonista entrando por un lado del plano. De repente pisa unos trozos de cristal y hay un primer plano del reflejo de ella en estos. Vale, este plano es importante porque es el inicio de la metáfora que he creado con el significado de los espejos rotos. De alguna manera anticipa lo que va a ocurrir, pero no solo eso, sino que además nos presentan al personaje antagonista. La primera escena y la última están conectadas por esa acción de pisar los cristales rotos, pero la reacción es muy diferente. En la primera escena tiene un gesto de confusión por no saber lo que ha pasado y en la última escena sonríe levemente haciéndole frente a esa enfermedad mental. Si seguimos viendo el videoclip vemos que ella pisa los espejos rotos y entra en casa. Para grabar este plano en movimiento, como yo estaba actuando, pues utilicé el gimbal. La verdad es que ha sido mi gran aliado en todo este videoclip y es que tiene la opción de repetir el movimiento que nosotros le hemos dicho antes. Es decir, yo activaba la cámara en la primera posición, que era el plano detalle de los espejos, y en la segunda posición en la puerta de casa para entrar. Le indicaba al gimbal los segundos que quería que durase ese movimiento que le había dicho y realizaba la acción. Respecto al sonido de la escena, quise utilizar sonido ambiente y el sonido que hace, por ejemplo, el espejo cuando lo pisa. Así que realicé sonidos Foley. Estos sonidos los grabé de manera individual después de haber grabado el plano y luego los incluí en postproducción. Pues pasamos a la escena número 2. Si seguimos viendo el videoclip, vemos que esta escena comienza con una panorámica vertical, que también la realicé con el gimbal como el anterior plano. Puse una primera posición y una segunda posición y realicé la acción mientras. Este plano narrativamente ya nos presenta a la protagonista de este videoclip. Y no solo eso, sino que además nos muestra cómo se siente. Y además, en la forma en la que entra en la habitación ya nos está mostrando que no es un buen día. Y en esta escena ya vemos el título de la canción y el cantante, así que una vez acabada esta escena empieza la canción. Y pasamos a la escena número 4 que empieza con un fundido a negro. Lo primero que vemos es a la protagonista que está dibujando en su habitación. Cuando estuve pensando en cómo hacer el videoclip, uno de mis objetivos era cuidar mucho tanto la escenografía como el atrezo en esta historia. Y esto es lo que quise conseguir en esta escena. Tenía que convertir esa localización en una habitación de un adolescente que le gustaba mucho dibujar y además mostrar cómo se sentía en ese momento. Así que estuve investigando mucho, busqué mucho en Pinterest, diferentes fotografías para conseguir el look que quería para esa escena y encontré también diferentes dibujos relacionados con el tema central del videoclip, como la depresión, y quise que la protagonista estuviera dibujando realmente cómo se sentía, o sea, ese dibujo es también clave en el videoclip. Así que algunos de los dibujos que encontré los imprimí y otros los dibujé. Si nos fijamos en el segundo plano de esta escena, por medio de un traveling horizontal se hace una descripción de sus dibujos en la pared. Uno de esos dibujos ya nos revela el final de la historia, en el que se va a enfrentar contra ese enemigo interior frente a frente. Todos los demás dibujos están relacionados con el universo, la galaxia, las estrellas. Es decir, con esos dibujos quería mostrar ese mundo interior que ella crea para evadirse de toda la cruda realidad o de esa situación que está pasando. El realizar estos dibujos le ayuda a la protagonista a sobrellevar esa depresión y también le ayudan a enfrentarse con ese enemigo interior. Muestra cómo el arte nos puede ayudar como una especie de terapia y a lo mejor nos ayuda a mostrar lo que con palabras no podemos. Y todo lo que nos pasa a lo mejor podemos mostrarlo mediante dibujos, fotografías,
música, pintura, etc. Así que quiero mostrar que muchas veces el arte es terapia. En el siguiente plano vemos a la máscara físicamente, es decir, la máscara está reflejada en un espejo redondo. Y el espejo es redondo no por casualidad, sino porque quería transmitir la idea de bucle, de repetición, es decir, el tiempo avanza, pero ella está estancada en ese problema. Además, este plano en el que aparece la máscara directamente es el detonante de todo lo que va a ocurrir después. De repente algo pasa y aparecen 3 adjetivos en el dibujo que está haciendo. Estas palabras están en su mente y se las atribuye a ella misma y muestra al espectador cómo se siente una persona con depresión y esos pensamientos negativos que le rondan por la cabeza y que la autodestruyen. Respecto a la iluminación de esta escena, quise utilizar sobre todo luz práctica. Por un lado, a mi derecha utilicé un flexo para que iluminara la parte de la mesa y me sirviera de luz principal. Como en esta luz principal quería utilizar una temperatura de color más cálida y no tenía bombillas con otra temperatura de color, pues utilicé el papel celofán para realizar como un filtro naranja y así poder conseguir el orange until que quería conseguir. Y por otra parte, quería simular la noche y quería utilizar esa iluminación fría que entraba desde la ventana. Y además quería realizar un gobo con la cortina en la pared para que se viera que realmente era de noche. Me di cuenta que para realizar un gobo en la pared necesitaba una luz muy puntual, como a lo mejor me da un recorte, pero como tenía bajo presupuesto, pues lo realicé con el proyector de cine. Con el proyector de cine conseguía una iluminación más directa, más puntual, que me permitía, por medio de las cortinas, crear unos gobos en la pared que veis en el videoclip. El color también, en esta escena, crea una rivalidad o división, y es cuando empieza a aparecer el orange until. En esta escena, el azul está atribuido a la máscara, que es fría, oscura, y el naranja está atribuido a la protagonista. En esta escena, la protagonista tiene una rivalidad interna, está batallando contra una enfermedad mental. Entonces, existe esa rivalidad o esos colores complementarios u opuestos como es el naranja y el azul. Así que utilicé esos colores para eso, para crear esa rivalidad o ese opuesto entre un personaje y otro. Vamos con los movimientos de cámara de esta escena. Como yo tenía que grabarme a mí misma y no tenía la oportunidad de poder controlar la cámara respecto a movimiento, pues busqué una opción de crear tensión mediante los movimientos de cámara. En el momento en el que aparecieran esas palabras y la protagonista se pusiera nerviosa. Y encontré una manera de hacerlo en postproducción, que es el llamado falso movimiento o, bueno, movimiento de cámara en mano falso, que se aplica luego en postproducción, que simulaba como ese pequeño ligero movimiento de cámara en mano que estaba muy relacionado con la inestabilidad de esa situación, con esa tensión que estaba sufriendo la protagonista. Vamos a seguir viendo el videoclip y en la escena número 5 vemos que comienza con un plano general de la protagonista en la pared y poco a poco se desliza hasta el suelo y se sienta. Se puede notar también cómo la máscara, indirectamente, por medio del reflejo, aparece en esa escena también. Esos reflejos están proyectados en la pared, mostrando cómo indirectamente esa depresión o esa enfermedad mental está presente en ella siempre, aunque no sea tan visible como cuando aparece la máscara físicamente, pero aparece con los reflejos. En la iluminación de esta escena utilicé como luz principal la puerta de entrada, que realizaba como una especie de contraluz en la protagonista, y además utilicé una lámpara pequeña como luz práctica con un filtro o un papel celofán naranja para crear esa temperatura de color cálida. Y para crear los reflejos en la pared de la máscara de espejos rotos utilicé una linterna incidiendo directamente en la máscara para que apareciera en la pared todos esos reflejos. En el color de esta escena ocurre algo muy parecido a la escena anterior, pero en este caso el azul gana al naranja. Como vemos, el azul inunda todo el pasillo, mostrando cómo poco a poco la depresión va aumentando, y en esta escena la que tiene el poder sobre la protagonista es la depresión. Ahora os voy a hablar del encuadre y la composición que utilicé en esta escena y que me parece muy interesante de analizar. En primer lugar, quise romper la regla de utilizar el aire a favor de la mirada del personaje. En este caso he colocado a mi personaje en el límite del encuadre y además con el aire en el sentido opuesto de la mirada, es decir, por detrás de ella. Este tipo de plano encierra a los personajes y crea como una especie de claustrofobia, aislamiento, agobio, que es lo que quería transmitir en esta escena con este personaje. Vale, pues seguimos con los movimientos de cámara. En esta escena hay dos movimientos de cámara muy característicos. Por un lado, la protagonista está apoyada en la pared
y se va deslizando lentamente hasta que el plano queda vacío. A la vez que la protagonista se está deslizando por la pared, hay un traveling vertical que la sigue. Este movimiento de cámara la verdad es que fue un poco difícil de realizar, porque bueno, seguramente estáis viendo el detrás de cámaras, y en este caso pues tenía yo que estar apoyada en la pared, realizar ese movimiento y a la vez estar utilizando un slider y estar sujetando todo el peso de la cámara en mi mano, y mientras yo me iba deslizando hacia abajo pues iba haciendo este movimiento con la cámara. Utilicé un primer plano, un plano un poco más cerrado, para que no se me viera la mano mientras estaba grabando. El segundo movimiento de cámara que realizo en esta escena es una especie de traveling circular, pero como me estaba grabando a mí misma y a la vez controlando la cámara, era muy difícil realizar este movimiento. Para esto utilicé un slider encima de un trípode. De esta manera, mientras yo estaba actuando, pues poco a poco iría moviendo el slider y a la vez girando el trípode para conseguir una especie de traveling circular. Y para realizar ese efecto de levitación de los papeles, pues utilicé una superficie en la que puse diferentes trozos de sedal pegados a los papelitos escritos con las palabras ofensivas. De esa manera, en After Effects podría ir quitando esos hilos en postproducción para que pareciera que las palabras estuvieran levitando alrededor mía. De todas maneras, tengo en mi canal un vídeo en el que muestro cómo utilizo una superficie con sedales para hacer levitar objetos, que os lo dejo por aquí arriba para que lo veáis. Y ahora sí, pasamos a la escena número 6. Esta escena es totalmente diferente a todas las demás. En esta escena es la única en la que no aparece por ningún lado la máscara. Empieza con la protagonista en la cama y mira unos dibujos que hay en la pared. Son dibujos suyos de estrellas, galaxias, dibujos que, como dijimos anteriormente, representan ese mundo interno o ese mundo interior que ella ha creado para evadirse de toda esa cruda realidad o esa depresión que le está atormentando tanto. Esos dibujos o el arte de estar dibujando es lo único que ahora mismo a ella le hace feliz. Así que se lo imagina y lo hace por medio del proyector de cine. Esta escena no sigue una linealidad respecto a la acción. En este caso no me importa el raccord, es una sucesión de planos aleatorios pero muy bien pensados. Pero de repente aparece el color gris y un movimiento de cámara que explicaré a continuación. Como iluminación utilicé el proyector de cine proyectado a una tela blanca y además para acentuar esa luz tan puntual que produce el proyector utilicé la máquina de humo. Vamos a hablar del color en esta escena. Aparecen muchísimos colores diferentes, es decir, no le está influenciando la máscara o ese enemigo. Es el único momento en el que ella tiene felicidad, es feliz. Pero de repente aparece el gris, se fueron todos los colores. Este cambio de color transmite la vuelta a la cruda realidad donde le está esperando esa máscara o ese enemigo como es la depresión. Pasamos a los movimientos de cámara. En esta escena aparece un movimiento muy característico y que solo aparece en ese momento del videoclip. Ese movimiento podríamos llamarlo de 360 grados en el que la cámara gira 360 grados en su mismo eje. Para hacer este movimiento de cámara utilicé el gimbal. Con este movimiento de cámara uniéndolo al color gris, quise narrativamente mostrar al espectador esa vuelta a la cruda realidad. Además, si os acordáis anteriormente, he utilizado la misma forma geométrica, la del círculo, para representar esa idea de bucle o de estancamiento y mostrar también el estado de ánimo de la protagonista. Vale, pues pasamos a la escena número 7. Esta escena es muy corta, pero tiene un significado muy importante. En esta escena, la protagonista acaba de abrir los ojos de repente. Muestra la vuelta a la realidad y detrás de ella aparece el reflejo de la máscara en la ventana. Respecto al encuadre y la composición que vemos en esta escena, vemos cómo la máscara coincide con la cabeza de la protagonista. Narrativamente hablando, quiero mostrar cómo todos esos pensamientos negativos que tiene hacia ella misma, como anteriormente hemos visto diferentes palabras, hacen que ella no sea feliz. Pasamos a la escena número 8. Esta escena es muy delicada porque se ve a la protagonista llegar a su azotea o a su tejado y por su cabeza pasa al suicidio. La protagonista no puede aguantar más y en esta parte aparecen diferentes flashbacks que la han atormentado en todo el videoclip y que la han llevado hasta allí. Os voy a hablar de la iluminación y el color de esta escena. En este caso la iluminación, como era en exteriores, pues mi mayor fuente de luz era el sol. Pero como ya os he dicho en el anterior vídeo, pues esperé diferentes días en los que estuviera nublado y las nubes me sirvieran como difusor del sol. De esa manera, pues no me creaba tantas sombras en la cara. El color en esta escena es completamente azul, no hay casi rastro de naranja, es decir, le ha invadido la depresión. Pasamos al encuadre y a la composición. Aquí quise utilizar una técnica muy diferente
acorde con la situación que estaba pasando en la historia. Para contar todo esto quise utilizar el plano holandés, que si os soy sincera, antes de este videoclip no lo había utilizado nunca porque no me gustaba ese plano aberrante en el que el horizonte estuviera torcido. Pero estuve investigando y encontré diferentes características narrativas que este plano tenía. El plano holandés se utiliza para representar las siguientes emociones: inestabilidad, confusión y ansiedad. Al pensar en estas emociones pensé que sería perfecto utilizarlo en esta ocasión. La acción que estaba realizando la protagonista era provocado por estas tres, por la inestabilidad, confusión y la ansiedad que le provocaba esta enfermedad mental, uniéndolo también a los diferentes flashbacks que aparecían y que creaban esa tensión en la escena. Y por último pasamos a la escena número 9, a la escena final, y esta para mí es mi favorita porque da un mensaje muy positivo a todo esto. En esta escena se ve a la protagonista desbordada y confundida. No puede más y cae de rodillas. De repente mira al frente y ve la máscara cara a cara. Por fin está frente a lo que le ha hecho tanto daño y que ni siquiera ella misma se había dado cuenta hasta ahora mismo. Se ve reflejada en los espejos rotos y por fin le pone nombre a su problema. La protagonista grita y tira al suelo esa enfermedad mental rompiéndola en pedazos. Y en esta parte muestra la cualidad de la resiliencia, que ya os he hablado en el anterior vídeo acerca de ella, reflejando que ha superado esa depresión. En este caso, la protagonista tenía dos opciones: hacerle frente a ese problema o a ese enemigo y aprender a vivir con ello, o darse por vencida y que ese problema le siga atormentando. Elige la primera opción, sonríe levemente y pisa los cristales rotos mostrando poder. Ya no le influye ese problema. La historia acaba con un plano general en el que incluso la protagonista juega con un trozo de máscara mostrando que tiene el poder. Y además el cielo cambia y aparece la Vía Láctea y estrellas que ella misma dibujaba en sus dibujos y las imágenes proyectadas en la escena 6. Todo esto acaba con un fundido a negro y es el final del videoclip. Ahora os voy a hablar de dos técnicas de lenguaje audiovisual que he utilizado para esta última escena. La primera técnica es la angulación de la cámara. He utilizado diferentes angulaciones para mostrar el poder de los diferentes personajes. Y a medida que va ocurriendo la acción en el videoclip, ir cambiando el poder de uno a otro. En un principio se muestra a la protagonista derrotada por la situación que está viviendo. Ese sentimiento se muestra en una angulación picada para la protagonista. La máscara en ese momento tiene más poder y controla todavía sus pensamientos y emociones. Pero de repente acaba de identificar su problema y le planta cara a esa máscara. Esta acción se muestra con una angulación neutra. Es decir, están en igualdad de condiciones y tienen el mismo poder. La protagonista y la máscara se levantan. Por medio de estas angulaciones de cámara mostramos esa desigualdad de poder. En un principio la protagonista había empezado en un ángulo picado, mostrándose inferior, pero poco a poco, cuando identifica ese problema y le pone frente, pues se va mostrando esa igualdad hasta que la protagonista es superior a la antagonista, a la máscara, por medio de las angulaciones de cámara. Es decir, la máscara ya no tiene ningún poder sobre ella. Ella manda sobre su depresión o esa enfermedad mental. Al final del videoclip, la protagonista tira la máscara y todo vuelve a su normalidad. Es decir, la angulación es neutra hasta que acaba el videoclip. La segunda técnica del lenguaje audiovisual que he utilizado es la cuarta pared. Esta escena es la única en la que la protagonista rompe la cuarta pared y mira directamente al espectador. En ese momento, la protagonista le acaba de poner nombre y apellidos a todo lo que le ha estado haciendo daño a lo largo del videoclip. Narrativamente, con esta herramienta quiero hacer partícipe al espectador de lo que le está ocurriendo a la protagonista. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Por fin os he contado todos los entresijos y secretos que tiene este videoclip y también os he mostrado cómo el lenguaje audiovisual es muy importante para contar la historia. Influye mucho en qué técnicas de lenguaje audiovisual utilizas para mostrarle una cosa u otra al espectador. Espero que os haya gustado y no os haya aburrido, y nosotros nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Y ya sabes, manos a la cámara y a fotografiar.